Partamos de la base que ella no le gustaba que le digan filósofa. Ella trabajaba más la teoría política, de hecho era profesora de teoría política durante sus últimos años de su vida. Era una pensadora, una periodista, y la verdad que es una persona interesantísima, una vida interesantísima y una línea de pensamiento muy interesante, que da para el debate y que está muy vigente en el mundo de hoy y en la Argentina de hoy. ¿Estamos? Antes de empezar, lo que les he dicho, me agarró calor. No sé qué. Si no aprovechamos hasta el 4 de noviembre, hasta el 4 de noviembre, después del 4 de noviembre, ¿estamos? Déjenme disfrutar una vez, nada. No sé qué me ponen. Lo de rojo y blanco están poniendo una cara de culo. ¿El de la cámara? El de la cámara no. El de la cámara no. No borramos nada. No me... Hasta el 4 de noviembre, después me dejo de joder con el fútbol. Boludo. Partido de, no sé, partido de... No me acuerdo. Bien. Hannah Arendt nace en Alemania en 1906, se cría en Königsberg. Pasa gran parte de su vida ahí, su familia era de ahí. Königsberg, ¿se acuerda? La ciudad de Kant. El papá muere cuando era muy chiquita, es criada por la mamá, una familia adinerada, muy vinculada con el pensamiento de la época y con muchas ganas de cultivarse, muy abierta a la familia, y ella era brillante, era una alumna brillante ya de chica, muy aventajada, lo que aparentemente le trajo bastantes conflictos. Estudia con lo mejor de la época, ya de joven, y cuando se decide estudiar va a Marburgo. ¿Se acuerdan de Marburgo? Estaba Heidegger. Ahí ella con 18 años estudia con él, es su alumna favorita, de hecho tienen un vínculo afectivo. Él que está tapado, pero en medio de un escándalo, porque él era un hombre de familia, un tipo muy conocido, y tiene una relación extramatrimonial con ella, que tenía 18 años. Eso hace que sea muy difícil continuar en esa situación. Se va a Friburgo, donde está Husserl. Miren dónde está. Empezó con Heidegger, después va con Husserl, el maestro de Heidegger. Y después continúa sus estudios con Karl Jaspers. Estamos hablando de lo mejor, gente toda vinculada con fenomenología, existencialismo y la vanguardia del pensamiento filosófico de la época. Empieza a sonar los tambores de la guerra en Europa. Tiene que salir cuando asume Hitler para París. En París la agarra la invasión alemana. Como era judía, la mete en un campo de concentración a la espera de ver qué pasa, pero en ese campo ella puede escapar con su madre y finalmente termina, después de un largo y complicado trayecto, en Estados Unidos, donde se empieza a vincular con las universidades. Creo que Berkeley es la primera que está, y bueno, en varias universidades. Allí se dedica al periodismo. Trabaja para un diario que es muy famoso, que es el New Yorker, muy famoso, una revista literaria, diario literario, de los más. Y también da clases de teoría política, falleciendo en Estados Unidos en el 75. Bien. ¿Por qué es interesante e importante el pensamiento de Hannah Arendt? Hannah Arendt, lo que en la clase de hoy la vamos a dar sobre tres libros que traje ahí, que los vamos a trabajar. Son los 3 libros que yo leí, después varias notas de ella, pero los libros que más me impactaron, por supuesto, son los libros que la doxa dice que si querés conocer a Hannah Arendt tenés que leerlo, y yo eso fue lo que hice, y me parecieron interesantes, de distinto grado de interés, pero interesantes.
son los orígenes del hospitalismo, lo escribió en el 51, La condición humana en el 58 y Eichmann en Jerusalén, Estudios sobre la banalidad del mal. Sobre esos tres títulos va a girar la charla de hoy, para conocerla, para pensarla, para que pensemos. Y estos tres libros, que los podemos conseguir gratuitamente en PDF, uno de ellos lo traje, debería estar en la biblioteca, ¿está? Son interesantísimos y como siempre digo, como siempre hago énfasis, esto es una invitación a la lectura. Yo en una hora no puedo dar todo Hannah Arendt. Lo que quiero hacer es dar lo básico para invitarlos a la lectura y que ustedes piensen a Hannah Arendt en base a su pensamiento crítico. Pensamiento crítico es algo que es muy importante en la clase que vamos a dar hoy, que trabaja. Bien. Hannah Arendt trabaja los orígenes del totalitarismo haciendo un análisis epocal del siglo XX, resumiendo a los totalitarismos del siglo en dos: el nazismo y el estalinismo. Ella está muy marcada por su vida personal, obviamente, el sobreviviente de un campo de concentración, imagínense, si no va a estar, y siendo una pensadora y teórica del nivel de ella, si no va a estar trabajando, ¿qué nos puede traer a este planeta Tierra de manera tan jodida con los totalitarismos? Allá ahí arranca, ustedes lo están viendo, el germen de la idea del mal, ¿no? Y no es casual que cuando ella se recibe, la tesis doctoral la da sobre San Agustín. San Agustín, alguien que trabaja el mal de manera interesantísima, algo lo vimos en mi clase de San Agustín, pero básicamente, y quiero hacer primero una introducción al pensamiento del mal, tanto en Hannah Arendt como en San Agustín, volviendo un poquito, muy cortito a San Agustín en materia de su concepción del mal y la vinculación que tiene con el libro de albedrío, ¿no? Es muy... Creo que en un momento vos me habías pedido, no me acuerdo en qué clase, el tema del libro de albedrío, que yo dije, lo vamos a trabajar después con la escolástica, creo, o no me acuerdo bien cómo, pero es importantísimo en Hannah Arendt, cuando después hablemos de la banalidad del mal, o su concepción del mal radical, ¿qué pensaba un pensador como San Agustín, que hablaba de conceptos como libre albedrío o voluntad? ¿Qué decía San Agustín? San Agustín sostiene que el universo, la Tierra, lo que conocemos, es algo que fue creado por la voluntad divina, por la voluntad de Dios. Dios está por fuera del espacio y del tiempo. Él crea nuestro espacio y el tiempo. El tiempo humano es el tiempo humano, no el tiempo divino. Dios está por fuera del tiempo, por fuera del espacio, y su voluntad es la que hace la creación de nuestro espacio y nuestro tiempo. ¿Ah? Esa voluntad de Dios, Él nos las transmite a nosotros. No su voluntad divina, sino la posibilidad de que tengamos la voluntad. ¿Por qué? Porque, chicos, donde hay voluntad de decisión, donde hay voluntad de creación, hay libertad. Si a vos te ordenan hacer algo, perdón, tu voluntad no es lo que prima, y prima la voluntad de quien te manda. Por lo tanto, Dios nos quiere hacer libres. Libres hasta el nivel de que podamos hacernos daño, dice San Agustín. Él, según San Agustín, en su infinita misericordia, y hasta por ahí, muchas veces con dolor, prima su voluntad de darnos libertad. Por lo tanto, comparte con nosotros la posibilidad de que seamos libres y que podamos primar la voluntad. La libertad la vamos a encontrar en el bien, en el plan de Dios, dice San Agustín. Pero podemos decidir no ser libres y dejarnos llevar por el pecado. Esa libertad es el libre albedrío. Que nadie se me enoje o no, porque si sos católico está perfecto. Esta
elección divina, elección de Dios, dice San Agustín, de infinita misericordia, nos permite que seamos libres. Ahora bien, esa libertad tiene un costo, y ese costo que en esa libertad decidamos no ser libres, siguiendo el pecado. El pecado, el mal, nos lleva a este planeta, al Valle de Lágrimas. ¿Siguen la idea de San Agustín? Sí, me parece interesantísima cómo nos vende el producto, cómo nos explica el libre albedrío, ¿no? Sí. Libre hasta qué punto igual, porque siempre va a tener un Dios como supremacía, digamos. Y va a estar atado a una creencia también. Él no está atado a una creencia, porque Él es tan misericordioso que te permite que no creas. Libre albedrío es eso, creer o no creer. Exactamente. El libre, tan libre te da el Señor en el planeta Tierra, que te da la posibilidad de que elijas el mal y que elijas que no elijas religión, que seas ateo, que seas pagano, que seas malvado, que seas genocida, que mates niños con dolor, pero precisamente como Él es tan misericordioso, nos permite esa libertad. Y esa libertad, como somos tan débiles, nos lleva muchas veces a la maldad, porque optamos por no ser libres, dice San Agustín, optamos por el mal. ¿Me siguen? Pero vos tenés que agradecerle al Señor que te permitió esa realidad de que vos tengas voluntad. Y al tener voluntad, tenés libertad. Y al tener libertad, también sos responsable. Y ahí es donde la palabra, siempre tengan esa idea, esto es básico de lo filosófico. La única manera de que podamos hablar de libertad, de responsabilidad es con libertad. Bueno, podés ser, sí, soy un esclavo y soy, sí, para que lo paro porque... Segundo. No vamos. Bien. Entonces, ¿hay mal en la tierra? Porque los seres humanos hemos decidido, con nuestra libertad y nuestra falta de responsabilidad, elegir el camino del mal, por lo tanto no ser libres. Mientras más circule la palabra del Señor, dice San Agustín, más libres vamos a ser. Esa es la idea, sobre eso se trabaja, ese es el concepto de mal. Ella va a trabajar esto en la banalidad del mal, por eso tengan esta idea de mal, que ella lo trabajó, no lo debo estar defendiendo, lo conocía muy bien, y sobre eso empieza a trabajar por qué hay tanto mal en la tierra. ¿Por qué? Y bueno, y ahí analiza los totalitarismos, que son las jerarquías supremas que dominan las potencias que generan una Segunda Guerra Mundial, un Auschwitz. ¿Está? Ella los separa en dos, los nazis y los stalinistas, a quienes en esa época ya empezaba ella a criticar muchísimo por los campos de concentración de Stalin en Rusia. ¿Estamos? Básicamente divide a los totalitarismos con tres profundas ramas que los caracterizan. El antisemitismo, y ahí trabaja mucho sobre la Alemania nazi. Ella no decía que el antisemitismo era un mero odio al judío. Ella decía que era una ideología que con eso unificaba y permitía tomar decisiones apoyadas por el pueblo. Unificaba por medio del odio la extracción de derechos de seres humanos que tienen iguales derechos que nosotros. Con las razones que fuesen. En el caso de esto, una raza inferior, por una religión inferior, por una religión que genéticamente está enferma, como los judíos. Eso, como ideología, en base a la propaganda, trabaja mucho el concepto de propaganda de estos totalitarismos, logra que la masa, adormecida porque es masa, porque no tiene espíritu crítico, porque no tiene pensamiento crítico, permite darle una base de poder para someter a uno que está por debajo. Miren, eso
nos pasa todo el día, digo, en el mundo tumbero lo ven, en otros lugares, o lo han padecido, lo han vivido, de que tenés un poquito de poder sobre un pabellón en alguien y dame las zapatillas. O hace esto o hace lo otro. Pero igual eso sigue siendo hasta la actualidad, en lo social. Exacto, bueno, está estudiando la sociedad. A través de los totalitarismos, ¿por qué estamos llegando a los totalitarismos? ¿Y por qué somos tan permeables como sociedad alemana o rusa, o lo que fuese, para permitir esos totalitarismos? ¿Me seguís? Entonces, claro, Maxi, que está haciendo un trabajo social. Eso es la típica, en esta casa soy yo el padre de familia y se hace lo que yo digo y como yo hago. A ella está haciendo También, pero también a la psicología, pero sí está claro, estamos hablando ya de totalitarismo, por lo tanto estamos hablando de colectivos políticos. Por supuesto que en la familia se usa todo esto. Sí, Alexis. Eso que vos decís, ella dice que si lo suele como el holocausto se dieron porque existían tres grupos, por ejemplo, en Alemania. Tres grupos que eran los nihilistas, los monárquicos y los ciudadanos normales. Los nihilistas eran los que ya no creían en ningún tipo de valor y asumían uno o distintos valores. Que doctrina de la nada. Sí, claro. sí. El que más les convenía sin reflexionar las consecuencias. Después el dogmático, para hacerlo más simple, pero no se explica bien, serían los políticos. Y después estaban los más numerosos, que eran los ciudadanos normales, que eran los más irreflexivos, que adoptaban las buenas costumbres porque así, acríticamente porque eran buenas, las buenas costumbres. Entonces se dieron por esos tres grupos, dieron de la población, dieron que se pudieran llegar al holocausto, llegar a lo que sería lo de la cifra. Ese es el estudio puntual de la sociedad alemana. Muy bien, Alexis. Eso es lo que dice Hannah. Es una de las características de las tres que divide. ¿Estamos? Ella es un análisis de un pueblo alemán que conoció muy bien porque ella estudió con ellos. Ella fue alumna de un segundo que... Pasen, chicos, terminamos en media hora de la clase. Pasen y ella lo que trabajaba era una sociedad que es tan fácil, por eso lo hablaba de los alemanes y trabajaba los alemanes. Recuerden que ella fue alumna de Heidegger, recuerden que ella fue amante de Heidegger, recuerden que ella se pelea con Heidegger cuando Heidegger se afilia al partido nazi, pero estando en el partido nazi, está Heidegger toma un breve periodo de separación de Hannah Arendt, pero Hannah Arendt después vuelve a reconciliarse con Heidegger y vuelve a tener intercambio. Yo he leído mucho de las cartas, yo he leído mucho de Hannah Arendt, el intercambio epistolar con Heidegger y el intercambio epistolar con Karl Jasper, que son fantásticos. Es material de lectura filosófica fantástico. Digo, para que los que lo lleguen, llegaron los compañeros de la CPM, ya terminamos la clase de Hannah Arendt y continuamos con ellos y lo manejamos. Entonces, ella se pelea con esa concepción de que el filósofo más importante del siglo haya sido por un periodo corto, o como ella lo expuso, no lo supo ver, no lo entendió, ella misma lo defiende después a Heidegger, de cómo pudo haber permitido ser partícipe, aunque sea involuntario, de buena fe, o lo que quieras, todo lo que acomoda a Hannah Arendt en eso es impresentable, porque yo lo leí, lo vi, leí sus defensas, en eso estoy totalmente de acuerdo con Levinas, que dice, vos Heidegger, vos no podías no saberlo, pero bueno, ella piensa eso, y con honestidad intelectual, no lo piensa, no podemos ser tan burdos, no, como era amante de Heidegger, lo defiende, no seamos pelotudos, ¿está? Tiene argumentos, tiene peso en lo que dice, no comparto, pero es interesantísimo, y lo piensa ontológicamente, por eso esto, por eso el análisis de la sociedad alemana, por eso el análisis de nuestra concepción política de la Tierra. Hannah Arendt va al hueso en serio. ¿Cómo puede ser totalitarismo? ¿Cómo puede ser Auschwitz? ¿Cómo puede ser nuestra tierra? Y digo, piénsenlo ahora. ¿Cómo puede ser lo que está pasando ahora en este momento en Franja de Gaza? ¿Cómo podemos permitir lo que pasa en este momento en Ucrania? Y no pasa nada. Y está bien que se cometan genocidios contra tal o contra cual. Depende de la voluntad política, los jerarcas políticos del tiempo que nos corresponda. Hoy, más que nunca, Hannah Arendt está vigente. Por eso, de pedo nos tocó en esta época, lamentablemente, pero analicemos desde la visión actual. ¿Estamos? Bien. Como les decía,
Los totalitarismos tienen 3 puntos esenciales en común. Antisemitismo, no como mero odio al judío, porque ella también habla después de esa base ideológica que lo tuvo tanto los nazis, de forma vergonzante, y también los soviéticos, que ella lo marca, con los pogroms. Ella también trabaja sobre eso. ¿Estamos? El imperialismo. Ahí se mete un poco. Ella tiene una relación con Estados Unidos muy particular. Y hasta tendríamos que hacer una clase, la visión norteamericana de Hannah Arendt, porque es muy profunda en muchas cosas, pero en otras como que le entran algunos huecos. Pero su idea del imperialismo lo trabaja también, no es solamente la conquista, el imperialismo no es conquista. Digamos, la conquista trae la parte física, digamos, sino la parte moral y, digamos, de la idea. Es exacto. Centrar la idea y dejarla ahí, no la parte física de conquista de tierra, digamos. Que lo es, pero que no es lo más trascendente. Lo trascendente es el concepto simbólico claro, que en base a una cuestión de índole geopolítica o económica, la sustracción de derechos de personas que son menos personas que otras. Meramente por ser de la metrópoli o de la colonia. De vuelta volvemos con su concepto también que está vinculado con conceptos racistas. Ella también trabaja el antisemitismo y dentro del concepto del imperialismo, el racismo. Están ahí coqueteando, son primos hermanos. ¿Estamos? Y por último, la concepción del totalitarismo. En el totalitarismo, de vuelta, no es solamente dictadura, dice. El totalitarismo no es dictadura. Son dispositivos de dominación, y vuelve sobre los conceptos de la propaganda y de el sojuzgamiento de la masa. Trabaja el concepto de masa, y volvemos sobre el concepto de masa, vinculándolo, lo que hablamos también, falta de pensamiento crítico. Esto, repetir como un pelotudo lo que dice los medios de comunicación, repetirlo como un pelotudo lo que, no sé, de vuelta, ahí se nota que estamos citando a Heidegger, ¿no? El Das Man. Cómo se dice, cómo se lee, qué se lee, la ansiedad de novedades. Cuando decimos novedades es nada, lo que está de moda y hay que repetir como loro eso. Eso genera una masa muy, a la falta de pensamiento crítico, dice Hannah Arendt, la falta de responsabilidad individual. Bueno, ¿qué querés que haga? Si me mandan ¿qué? ¿Qué querés que haga? Bueno, ¿yo qué tengo que ver con las cárceles que mueren presos cada día y medio? ¿Qué tengo que hacer? Ese tipo de nutrición, no sé si lo podemos atribuir solamente a Eichmann, pero cuando fue el juicio, No te adelante, no te voy a permitir que me spoilees. ¿Estamos? Cuando toque Eichmann en Jerusalén, que son 10 minutos, pasa la palabra a Alex y levantame la mano ahí a los gritos antes que te agarre la gripe, dale. Pero Alberto dice que las masas actúan de acuerdo a que alguien nos manda, ¿no? Pero a veces no actúan de acuerdo a un problema, como vos decís, lo que está pasando ahora. Ahora en la Franja de Gaza y en Israel actúan de acuerdo a lo que le está pasando, no porque los mandan, sino porque tienen una... No dice que los manda. Lo que te está diciendo es que si vos tenés... No, pero como dice que no piensan por ello, piensan... No, pero digo... Bueno, pero si no piensan por ello, hacen lo que los mandan. No, de vuelta. No que lo que nos manda. Vos no tenés un jefe que dice lo que te manda. Vos tenés una masa sin pensamiento crítico. Que va para un lado y para otro. Pensamiento crítico es lo que te dice, esto voy a tomar. Lo que digo yo, Hannah Arendt, de lo que yo en este momento, yo leí estos 3 libros, los quiero compartir. Ahora, después es una invitación a que ustedes lean, porque si no, si repiten como loro lo que dice Alberto Sarlo, eso falta de pensamiento crítico. Hannah Arendt dice esto, ¿por qué? Porque dice Alberto Sarlo. ¿Quién carajo es Alberto Sarlo? Tu pensamiento crítico es el que te tiene que permitir decir quién carajo es Hannah Arendt. Entonces, lo que pasa con la masa no es que los mandan porque no. Seguir el razonamiento de Hannah Arendt, te está diciendo, es la masa, tu pueblo, lo bombardeás con propaganda, lo bombardeás con inyectarle concepciones unificadoras por medio de odio a distintas minorías, lo que puede ser, o las costumbres, eso, por supuesto, juegan con la masa cultural que tienen, juegan con su concepción individualista y después eso solo le va quitando el pensamiento crítico. Después va, como dice Heidegger, el Das Man,
lo que se dice, cómo se dice. No es que están esperando que venga el taquero nosotros para decir, no, mirá, está tan aplacada la cárcel, nuestro pensamiento está tan bajoneado por base de la tortura estatal, que después, cuando viene alguien del Ministerio de Justicia y te junta para una fotito, y van y salen todos corriendo la fotito con el Ministerio de Justicia, que se mismo que está matando. En vez de mostrar la realidad, muestran las flores, como pintan, muestran todo al revés. Justamente se hace. Porque vos no tenés capacidad de pensar, porque no tenés interés, porque te dieron un poder. Che, loco, pará, yo tengo un poder, en el caso de Hannah Arendt, puedo matar judíos a los pavotes porque los judíos fueron los culpables, como dice Mein Kampf, de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Y los judíos, como dice Mein Kampf, el libro de Hitler, son esos rubios, parecidos a los arios, que son los más peligrosos de los judíos. Los que son parecidos a nosotros, porque son más inteligentes que nosotros. Nosotros somos más valientes, pero ellos son más inteligentes. Y como no tenés pensamiento crítico, pasó, y eso pasó. Porque de vuelta, no obviemos lo que los hechos demuestran. Alemania apoyaba a Hitler. Francia apoyaba a Le Pen. Sí, también. ¿No? Francia a Pétain. Digo, al cómplice de genocidios franceses, donde a ella la meten en el campo de concentración y puede escapar. ¿Cómo fue tan fácil también para Francia permitir esos campos de concentración y que Pétain, gobernante, cómplice del genocidio francés, gobernara con una ínfima resistencia francesa? Ella plantea todo el tiempo eso. Entonces, antisemitismo, que no es solamente odio a los judíos, sino un plan sistemático y de ideología antisemita. Después tenemos el imperialismo, que no es meramente conquista, sino también un plan sistemático, político, elevado y coordinado, vinculado a la extracción y a la conquista, pero sobre todas las cosas, como un plan de extracción de derechos a seres humanos que consideramos inferiores. Y después totalitarismo, trabajando la concepción y la facilidad con que se puede dominar a la masa. Y ella denunciando ese concepto de masa y explicando cómo se puede escapar de la masa. Volvemos, ¿no?, a San Agustín, lo que estábamos haciendo en San Agustín. Para tener pensamiento crítico, para tener realmente responsabilidad, tenés que ser libre. Y la libertad la tenés que luchar. ¿Y cómo lucha la libertad, muchachos? Pensando. Pabellón 4. Pensando. ¿Ve que, a ver, Hannah Arendt está hablando a nosotros hoy, ahora. No está hablando por lo que está pasando en la Franja de Gaza, por lo que está pasando en pero lo que pasa en Pabellón 4, lo que está pasando acá. Lo que está pasando porque en otros lugares es tan fácil dominar y es tan fácil que sean todos rebaños de impresentable como el juez Conti, que meta presa a un negro pobre como ustedes, a pedido de la gobernadora Vidal. ¿Está? Y que el Ministerio de Justicia de la provincia encima lo toma como modelo y habla en pabellón literario del juez Conti. Y los presos van y se sacan fotos con el juez Conti. Quiero que esto quede grabado, ¿eh? Me hago responsable civil, legal y penal de lo que estoy diciendo. ¿Está? Porque aparentemente todos le tienen miedo al juez Conti, bancado por la provincia de Buenos Aires. Entonces, está hablándonos a nosotros. Esta es Hannah Arendt. Tomemos. No nos quedemos, no, Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, la Segunda Guerra Mundial. No, pensemos con pensamiento crítico. Traerlo a la actualidad, digamos. Traerlo a la actualidad, o traerlo a tu vida, o traerlo a lo que a vos te compete. Por eso tenés que leerlo, Gardel. Sí. Por eso no tenés que esperar que yo te diga quién es Hannah Arendt. Te estoy invitando a la lectura. Condición humana es el segundo libro que vamos a trabajar. Es su pensamiento político y filosófico más importante. Es un poco más aburrido que los otros dos. Tiene formato ya más de análisis filosófico, más ensayístico. Tiene sus cosas. Está bueno, hay que leerlo. Trabaja algo que a mí me interesa mucho, el concepto de la diferencia entre por qué pone condición humana y ya desde el título. No hay y eso sí me gusta mucho. No hay naturaleza humana, no hay esencia humana. Ahí se está metiendo con los pesos pesados de la filosofía. No hay esencia humana, no existe. No hay naturaleza humana, no existe. Hay condiciones vitales.
hay condiciones de vida, hay condición humana. ¿Está? Ella lo da medio aristotélicamente, porque el juego va por ahí, va siguiendo vamos a resumir después que sigue mucho la concepción política aristotélica y de Tocqueville. Tocqueville es un autor que tengo que dar, porque es un grosso más. Pero dividen en que las condiciones humanas son la vida, la naturalidad y la mortalidad, la mundanidad, la pluralidad y el planeta Tierra. ¿Está? El concepto de la vida, cuestión esencial, de que es condición básica del individuo, la natalidad y mortalidad, porque la mortalidad somos para la muerte, ella, de vuelta, seguidora de Heidegger, el ser para la muerte, la mortalidad como concepción del Dasein, y vida, pero vida como algo creativo, porque la vida es algo nuevo, el nacimiento es algo nuevo, yo trabajo mucho eso del nacimiento como algo nuevo. La mundanidad lo vincula a la manera en que relacionándonos, trabajándonos, vinculándonos, generamos mundanidad, generamos vínculos, tanto creativos con el arte, tanto creativos con abrir empresas, cerrar empresas, progresismo, llámalo como quieras, hay distintas maneras de interpretarlo. La pluralidad, la pluralidad es una palabra que trabaja ella, muy de Hannah Arendt. Pluralidad en el sentido de las diferencias, eso está buenísimo también. Arranqué diciendo que es un libro más o menos y ahora a medida que lo voy recordando me voy copando. Pluralidad en el concepto no de somos individuos, pero como no hay una esencia humana, no hay una naturaleza humana, no hay algo que, no, sí, eso, vos y yo como seres humanos tenemos punto común, no, lo que tenés en punto común son las diferencias. Hace hincapié, y ahí jugaría muchísimo Levinas, ¿no? El otro, la autoridad. Vinculate con la autoridad. Si venimos de putear a los totalitarismos, si la masa y el espíritu crítico, lo primero que te digo, mira, con el largo somos dos, tenemos genéticamente el ADN, no, flaco. Lo que te vincula precisamente con él es la diferencia, y esa diferencia genera intereses diferentes, y esos diferentes tenés que consensuar para que eso no derive en totalitarismos, que derive en un mundo más solidario. La diferencia como factor de unión, de alguna manera, como factor de paz. Interesantísimo. Ya sé, no inventó nada ella, pero sí le dio un formato muy copado. Muy copado, esto de vuelta. Si vamos al fondo ontológico de esta cuestión, y te digo, vamos a adivinar. No vas a Hannah Arendt. No, yo te digo, anda a adivinar y anda a Hannah Arendt. Porque eso está muy copado. Y ahora me estoy bancando este libro mejor de todos los libros que leí. No, joda. Pero entiendan, esa concepción de la pluralidad es interesantísima. Dentro de, la otra condición del planeta Tierra, que es básico, ¿no? La cuestión espacial. De vuelta, la temporalidad donde estamos. De vuelta, ¿no? Fíjate cómo... Espacio y tiempo, Sarlo. ¿Cómo? Espacio y tiempo. Espacio, tiempo y condición humana, como espacio y tiempo, para bancar la pluralidad que por ahí de las condiciones es la más arendtiana, la más importante. Pluralidad, vinculación de los distintos, consensos de diferencias, porque siempre va a haber diferencias. Y siempre va a haber interés que quiere estar por sobre el otro. Y eso es parte de la condición humana, no de la naturaleza. ¿No? Como estás tentado a decir, la naturaleza humana implica... Bueno, como precisamente es parte esencial nuestras diferencias, es ahí donde tenemos que trabajar. Y ahí donde por ahí también garpa mucho su visión y su estado en Estados Unidos. Ahí es un trabajo rapidito que les cuento de la diferencia entre la Revolución Norteamericana y la francesa. Ella trabaja la historia de Mayflower. Les cuento cortito la historia de Mayflower. El Mayflower es cuando vieron los yanquis, todas las series yanquis que en algún momento hay un día que se junta toda la familia con un pavo ahí, qué sé yo, qué cuánta, acción de gracias, cortan el pavo y es algo fundacional de la cultura norteamericana. El Día de Acción de Gracias. ¿Qué carajo es el Día de Acción de Gracias? Viene por noviembre, que esto, que el otro. Rememoran un banquete que hicieron con los indios ahí cerca de Plymouth, el pacto de Mayflower. ¿Qué es el Mayflower? Rapidito, son 5 minutos más. En Inglaterra se produce, ¿se acuerdan? Enrique V,
se da cuenta que el poder eclesiástico del papado empobrece a Gran Bretaña. Tenemos que buscar una vuelta con la excusa de un divorcio. Encuentra un momento político genial para unificar toda Inglaterra y hacer Inglaterra una de las naciones más ricas del mundo. Me decreto rey de la iglesia inglesa, la anglicana, y me quedo con toda la propiedad del Vaticano. Automáticamente, miles y miles y miles de hectáreas, miles y miles y miles de ovejas fueron para el rey de Inglaterra. Le sobraban, produjo una de las primeras inflaciones en Europa. O sea, se llenó de guita de la noche a la mañana, fue una maniobra económica y política genial de Pico de Estado. Al día te la venden, no, la separación religiosa, la chota, fue una cuestión económica, que la hizo potencia Inglaterra. Y esto lo trajo Karl Marx muy bien, cuando narra el origen del capital, ese periodo, porque ese es el periodo donde él empieza a ver cómo el dominio de la lana y del dinero y de la explotación del ser humano, por ser humano. Yo les conté la historia de cómo los reyes después empezaron a sojuzgar y esas tierras públicas, que eran públicas, las fueron sustrayendo, las hicieron privadas, y ahí es donde dice que fue un robo. El origen del capital es un robo. Tanto hay América, Asia y eso, pero esta puntual fue totalmente y claramente, está probado, cómo fueron los privados robando esas tierras, están quedándoselas con su rebaño, que eran tierras antiguas de la iglesia. Adelante la mano, sí. Eso fue después de la Inquisición, ¿no? ¿Cómo? Eso fue después de la Inquisición. No fue después de la Inquisición. La Inquisición estaba on fire todo el tiempo. Después viene peor la Inquisición. Recordad que la Inquisición se pone estamos hablando del 1400, cerca del 1500, ¿entendés? La Inquisición, mientras más cerca de la modernidad, peor fue. O sea, todos hablando de la Inquisición de la Edad Media, ¿no? Ahí estamos en pleno auge. La Inquisición tanto, obviamente, concepto inquisitorio católico, pero recuerden que las distintas ramas protestantes se cansaron de quemar brujas en distintos estados, tanto en Holanda, en Estados Unidos. ¿Para qué cierro esto? Para que no se me haga demasiado largo. A partir de la formación de la Iglesia Anglicana, distintos grupos protestantes ingleses que no estaban de acuerdo con la normativa anglicana empiezan a separarse. Generalmente puritanos, cuáqueros, un montón de entre comillas, sectas protestantes. Primero se van a Holanda, pero como eran tan zarpados en puristas, también tuvieron problemas en Holanda y agarraron, se juntaron en un barco, el Mayflower, y se fueron 107, 108, 137, no sé, tienen un nombre particular, los 137 o algo por el estilo. Eran muy pocos. Había la mitad eran religiosos y la otra mitad chorros, tipos que querían hacerse la América, que se iban para la América. Van para, creo que primero la idea era a Virginia, no pueden bajar, le echan la culpa que como que hubo un problema ahí, suben por Rhode Island y después quedan en Plymouth. Y ahí bajan en invierno, de los 130, no me acuerdo el número, después fíjense, googleenlo, muere la mitad, quedan como 40 y pico, porque no tenían ni puta idea de qué comer, qué no comer, qué hacer. Empiezan a tratar de plantarse todo para el culo, se siguen muriendo, y unos indios que estaban por la zona, que ya también venían bastante capoteados, les enseñan qué hay que plantar, qué hay que comer. Y entre las cosas que hay que comer había pavos, ¿no? Pasa un año, estamos en 1619 por ahí, pasa un año y, ni bien llegan, bajan en Plymouth y se dan cuenta, somos 40 religiosos y 50 chorros, asesinos, buscadores de dinero. Nos vamos a matar entre nosotros, no hay tierra, no hay comer, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, entre todos firmaron un pacto, el pacto de Plymouth, y eso es lo interesante que rescata Hannah Arendt. Dice, entre la pluralidad, las enormes diferencias, firmaron un pacto constitucional, el pacto de Plymouth, en donde nos pusimos de acuerdo con, somos súbditos del rey Jacobo, vamos a buscar el bien, vamos a tratar de buscar la libertad, y las pautas mínimas, eran 4 puntos, 6 puntos, una hojita, si la leen, pautas mínimas de convivencia. Y esas pautas mínimas de convivencia los hicieron que sobrevivan, que no se maten entre ellos, que mientras sigan muriendo no se siguieran destrozando entre ellos, y que luego alcanzaran a sobrevivir en invierno
los indios les enseñaron qué comer, y al otro año tenían un montón de comida, ya estaba mejor, ya podían estar, y ahí es donde hicieron, gracias a estos indios, los vinieron, comieron, la realidad es que había 2, 3 pavos, y había 7 u 8 ciervos, los ciervos los trajeron los indios, en realidad se comió ciervo, eso es posta, digo, yo soy re chismoso estas cosas, se comió ciervo, y un pavo, 2 pavos, y pusieron estos chabones, ¿entendés? ¿Pero qué quedó? Obviamente, claro, que el del indio, el ciervo, no, el pavo, de los blancos. Y tampoco cuentan que después de esos indios, a los pocos años ya no quedó ninguno, los arrasaron, le cortaron la cabeza a cuánto indio hubo. Pero la acción de gracia hay que ser la careteada de la acción de gracia. Bien, bueno, me fue el carajo. El primos es eso, ese pacto. A diferencia de lo que pasó en la Revolución Francesa, que no hubo un pacto real. Una revolución, pero no fue emancipatoria, dice. La norteamericana, con esas bases de constitucionales del Plymouth, que después repitieron todas las colonias tenían obligación de firmar un pacto, como hicieron en el Plymouth. Por eso es el nacimiento norteamericano. Nosotros somos constitucionalistas, nosotros nos bancamos en consenso. La pluralidad real se dio en la Revolución Norteamericana, no en la francesa, que fue una revolución, pero que precisamente la pluralidad llevó al terror del 93, según Hannah Arendt. Yo tengo muchas cosas que tienen razón y muchas que no, pero no importa. Yo les cuento, después saquen sus conclusiones. Interesantísima vista. Bien, interesantísima visión del constitucionalismo. Por eso es una admiradora de Tocqueville, que le debo una clase, y del concepto aristotélico del republicanismo. Ella es una representante del constitucionalismo republicano y lo vuelca de esa manera. Cierro con Eichmann en Jerusalén. Antes de eso, critica mucho en este libro la modernidad, asimilándolo con el concepto marxista de alienación. O sea, estamos todo el tiempo fuera de nosotros, estamos todo el tiempo trabajando como robots, y cuando vamos a nuestra, como animales, como repitiendo y poniendo las porquetas, cuando vamos a nuestra casa a vivir como seres humanos, dormimos, cagamos y con mucha suerte cogemos, de pedo. Todo cuestiones de animalidad, siempre alienación, siempre alienación. El mundo es alienación, ¿por qué? Porque el mundo hace que el mundo público no exista y el consumismo, hay una crítica, dice un poco al capitalismo, el consumismo, el individualismo, hace que todo sea mundo privado. O sea, todo lo que tenés que hacer en ese canal es para tu mundo privado, para tu economía, para tu solvencia económica, trabajar alienadamente para salvarte vos y lo colectivo, nada. Entonces, ¿ella qué dice? La sociedad se divide en labor. Labor es lo que haces para sobrevivir, para comer. El trabajo, que es la mundanidad, lo que trabajás para la creatividad, arte, para dejar un edificio, para que la posteridad. Y acción. Y en acción, la actio aristotélica. Es el trabajo militante público. Es la comunidad pabellón 4. Estamos tratando de generar resistencia a partir de un trabajo donde las diferencias nos generan distintos tipos de conflictos, pero donde tenemos algo en común que trabajar. La actio, y ella es la vida activa que maneja Hannah Arendt, la vida activa. Todo muy vinculado a Aristóteles, ¿no? Y para mí es muy interesante. Eichmann en Jerusalén, para cerrar el último libro, también interesantísimo. Contexto histórico. Eichmann es un teniente coronel de las SS. ¿Qué sería? ¿La cabeza del exterminio? ¿Cómo? ¿La cabeza del exterminio? No, ahí está el problema, no es la cabeza del exterminio. Vamos. Teniente coronel. Ya cuando te digo un teniente coronel, ya decís medio pelo. ¿Vamos? En las SS. Pero sí tenía una jerarquía logística muy importante, que era el distribuidor de las distintas naciones para la concatenación de todas las vías férreas, decidieron ser férreas cuando lo hicieron, a los campos de exterminio. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial los nazis primero estuvieron con el concepto, se llamaba el problema judío. ¿Cómo? Claro. El problema judío tiene una primera solución, la expulsión. Se van de Austria, se van de Alemania, y empiezan a conquistar, y después no, se están llevando la guita, nos quedamos con la guita. Segunda solución, concentración. Los juntamos primero en guetos. Este barrio, después el gueto nos quedó ya demasiado
posible. No solo chicos, sino que se pueden escapar y de vuelta el problema económico, se nos llevan las guitas, se nos llevan las cosas, se nos llevan las zonas de arte. Listo, campos de concentración. Segunda solución. Hasta que en el 42 dijeron, esto no da para más, tenemos una mejor idea. Solución final. Solución final, exterminio. ¿Está? Ese exterminio tiene que ser bien alemán. Planificado, orgánico, no público. No podemos hacerlo público porque la propaganda nos va a jugar en contra. Nadie tiene que enterarse de esto. ¿Cómo hacemos? Y ponemos a trabajar a gente para vincular y ponen a hacer experimentos de cómo matarlos. A balazos, ahogándolos, cámara de gas no, porque no se puede, porque es muy corto, y después viendo con ingenieros cuál es la manera, y finaliza que es por medio de cámaras de gas, bien abiertas, en lugares donde no se puede hacer público. Por lo tanto, tiene que ser lugares donde haya un poquito de una base que apoye eso. Si bien, una vez que dominaban todos los sectores reaccionarios y antisemitas de cada país, los apoyaban, tenía que haber cierto apoyo del pueblo. Y esto no es un tema menor, porque no es casual que los campos de exterminio propiamente dichos, no los de trabajo, no los de concentración, los de exterminio, estén todos en Polonia. Hay un montón de libros explicados por qué en Polonia. ¿Y sabes por qué en Polonia? Porque hay una base social que estaba muy de acuerdo con el genocidio y era muy antisemita, y esa es Polonia. El problema no es solamente alemán, también es polaco, también fue noruego, también fue danés. ¿Ah? Esa parte no nos gusta. A los europeos no nos gusta. A nosotros sudamericanos no es nuestro métier, pero a los europeos les gusta tapar eso. No habla mucho de Petén, ensalza la resistencia francesa, que es un verso, es una mentira atómica. Hubo resistencia, claro, fue ínfima. ¿Está? Fue ínfima. Destacan, se olvidan de lo que pasó en Noruega, la complicidad noruega, la complicidad sueca, la complicidad alemana, holandesa. Le gusta tapar todo eso. Bien. No. Y obviamente Polonia. Y la responsabilidad de Polonia en el genocidio. Bien. Analizando los que estaban manejando toda esa logística secreta, entre comillas, eran Göring y Himmler. Y uno de sus oficiales de la SS les llevó planes de traslado bastante eficientes. Y pusieron a invertirse en líneas férreas más directas, y ese era Adolf Eichmann. Eichmann era el encargado burócrata de tercera línea, o sea, Himmler, Göring y luego él, para el exterminio. Y fue muy eficiente. Fue uno de los oficiales que logró escapar, como muchos judíos escaparon a Argentina, muchos nazis también escaparon a Argentina. ¿Los secuestran acá, no? Sí, los secuestran acá, en el conurbano. ¿Ese que laburaba en la Mercedes-Benz era? ¿Adolf Eichmann ese? Mirá, no me acuerdo si en la Mercedes-Benz trabajaba como ingeniero en una de auto, pero no me acuerdo, no quiero decir la marca porque no tengo claro. O sea, El tribunal de juicio que tuvo no te, vos porque vos, es así. Estamos todavía en el contexto histórico. ¿Quién lo secuestró? ¿El Servicio Secreto Israel? La Mossad, sí. Pero también, déjame porque eso es parte del juicio de Eichmann. Se viene al conurbano, cambia de nombre. Digo esto de vuelta. Sí, vinieron muchos nazis a Argentina, sí. Y vinieron infinidad de judíos también. Sepámoslo también eso. El tercer país con más miembros de la religión judía del mundo es Argentina. ¿Está? Digo por el contexto, el momento que se fueron. No fue a Córdoba, donde había muchos, no fue a Bariloche, donde había muchos nazis, se quedó en el conurbano. El Mossad estaba desesperado por buscarlo, porque eran los más altos, lo encuentran, saben que el proceso de extradición iba a ser largo y muy probablemente no funcionara, lo secuestran, lo adormecen, lo meten en un avión, hay películas, está muy bien documentado todo eso. Está el documental en Netflix, yo lo vi. Ah, bien. Bueno, véanlo en Netflix porque no lo vi yo, pero sí, es interesante en el contexto. Hay que ver la visión política de cómo hacen o no eso, pero me importa un pito. Eso fue real. Lo trasladan a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén inician un juicio. Ella estaba en New Yorker,
la invitan como periodista, pide hacer una nota para el New York, que fue como una nota. Esa nota se extendió y luego hizo un libro, que es Eichmann en Jerusalén, Estudios sobre la banalidad del mal. Ella fue, recuerda el concepto de San Agustín y del mal, ella fue a ese juicio con la certeza, lo dice ella, con la certeza de que Eichmann era el representante del mal radical. Eichmann tenía que ser, como el encargado logístico de la solución final, un ser perverso, abominable, asqueante, un monstruo. Ella fue con esa idea. Iba de alguna manera también a apoyar su idea que ya había escrito del mal radical, ¿no? Del mal radical. Hay mal radical en la tierra, por eso el totalitarismo. Hay mal radical en la tierra, por eso hay genocidios. Hay mal radical. Va con esa idea y empieza el juicio. Y ahí ves ya cómo está políticamente puesto en Jerusalén el juicio. Lo pone, lo escribe, todo esto es lo que ella narra. Diciendo que había una voluntad política de vindicta, de venganza sobre él, en donde no importaban mucho las razones ni jurídicas ni particulares del caso, sino que lo que querían era ratificar el concepto de mal radical. El fiscal y el gobierno israelí, Ben Gurión, es el gobernante de turno, el primer ministro israelí, querían como factor demostrativo que en tierra israelí también se juzgaban a los nazis. ¿Por qué? Porque lo único tribunal que lo había hecho hasta ese momento era Nuremberg. Entonces realizan un tribunal ad hoc, un tribunal para el caso, con ciertas similitudes con Nuremberg, en donde el defensor de Eichmann es otro defensor de nazis que hubo en Nuremberg, que es Cervati, Robert Cervati. Bien, un personaje que da para hacerlo otra vez, ¿no? Pero es alguien que quedó por fuera del partido nazi en el momento de la guerra, fue oficial, pero no fue SS, ¿tá? Y conocía derecho, fue abogado de varios nazis. Y en el caso, él lo eligió y lo pagó al estilo Nuremberg, el Estado pagaba la defensa. El fiscal tenía esa postura, el defensor Cervatius ya se veía que su plan era la obediencia, lo que en Argentina muchas veces hemos escuchado de obediencia de vida, la obediencia a la jerarquía, la obediencia a la legalidad, y esa era la disputa. Entonces, ¿qué hace? Te divide el libro en tres cosas que son importantes. La primera etapa, la validez del juicio. Y se pone a pensar como periodista con cuestiones jurídicas. Primero, Eichmann fue secuestrado. Fue llevado a juicio de manera ilegal. Por supuesto, dice, hay razones más que firmes de entender que en las distintas etapas jurídicas de los abogados de Eichmann en Argentina hubiesen hecho imposible esta extradición. Por distintos amparos, defensas o de muchos años, que es lo que no quería el Mossad. Pero la realidad es que fue llevado de forma ilegal. Dos, el juicio fue llevado en Israel, siendo que los delitos no fueron perpetrados en Israel. ¿Tá? Tres, el tribunal ad hoc creado para la causa fue un tribunal que tenía las similitudes con Nuremberg, pero no tenía legislación como la que tuvo la legislación internacional de Nuremberg. Era un tribunal creado por legislación israelí. Pero razones de completa ilegalidad. No está diciendo es inocente, bueno, no. Van a hacer un tribunal, van a juzgarlo, bueno, lo están juzgando ilegalmente. Esto es todo ilegal. Iba a la boleta. ¿Cómo? Iba a la boleta. Iba a la boleta, no te dice va a la boleta, lo que sí te estoy diciendo, sepamos una cosa, estamos haciendo un tribunal por la legalidad desde la ilegalidad. ¿Está? Digo, ya arrancó así y ya se le pusieron los pelos de punta la comunidad judía. Ella era judía, se escapó un campo de concentración, no es joder que estaba hablando de... Ella perdió amigos, perdió familiares. No es que... Por eso estoy hablando, lo dice ella, no lo dice un antisemita. ¿Estamos? Después, la responsabilidad personal. Y un tema que es fundamental. La base del fiscal, que dice que es muy pobre el fiscal, durante todo el curso criticó muchísimo el fiscal, porque era... Se forzó una banda en hacer lo que haga un monstruo porque el chabón no tenía rango. Él trabajó todo para dejarlo como otro, pero todavía no de vuelta. Tercera etapa del curso. La primera es delito contra el pueblo judío. Y dice, no es un delito contra el pueblo judío, Hanare. Es un delito contra la humanidad. Recuerde, y ella lo pone, los primeros asesinados por los campos de gas fueron las pruebas nazis
contra ciudadanos alemanes que tenían enfermedades mentales. Fue una cuestión de eutanasia. Las pruebas que hicieron los ingenieros nazis de las SS para ver qué hacemos con la solución final fueron en el 39 contra ciudadanos alemanes, no contra judíos, contra enfermos mentales. Contra locos, enfermos mentales, deficientes, síndrome de Down. Después, también en los campos de concentración y de exterminio, había gitanos, había homosexuales, había comunistas, había opositores políticos. De vuelta, no es contra el pueblo judío, porque el pueblo judío, la persecución contra el pueblo, es un delito antiguo, dice. Por eso dice contra los inferiores, ¿no? Contra todos, sí, inferiores. En materia de la mayoría, era inferior. Pero de vuelta decía, hay un delito antiguo. Esto es un delito. Nosotros durante siglos, nosotros los judíos, dicen, somos perseguidos, exterminados y eliminados desde hace siglos. No podemos decir que esto es nuevo. Esto es aberrante. Nunca con tanta eficacia. Bien alemanota, bien. Pero ¿que nuevo es? No, no es nuevo, dice Hannah. Ese es un punto interesantísimo donde dice algo que es, no dice la palabra lesa humanidad, pero es un delito contra la humanidad. Lesa contra todo. ¿Ah? Es interesante esa postura que obviamente ya puso totalmente de culo al mundo donde ella pertenecía, que era el mundo intelectual judío. ¿Está? Pero se va por el peor. Se va por el peor. La responsabilidad personal, sí, Rengo. A ver, también dice parte de la persecución de Sirio contra judíos. Dice. ¿Cómo? Es parte de la persecución de Sirio contra judíos. Exacto, por eso es un delito antiguo. Es un delito antiguo. No podés traerme a proceso, digo, desde lo jurídico, por un delito de hace siglos, que se viene repitiendo. ¿Está? Y más que, de vuelta, no fue solamente contra nosotros los judíos, fue contra todos. Fue contra los gitanos, homosexuales, etc. Pablo, Sí, señor. ahí era también cuando se había presentado la organización del proyecto Odessa, Bueno, que fue para que aliados de Alemania resguarden a los militares. Cortito. ¿Qué pasa? Se está pudriendo la momia, estamos perdiendo la guerra. Tenemos un montón de judíos en campo en concentración en este momento. Cuando esto salga a la luz, nos van a matar a todos. Y los únicos que manejamos esto fueron los SS. Entonces, ¿qué hacemos? Un congreso en el 42 donde se juntan todas las fuerzas políticas, SS, no CS. Ahí es donde dicen Albert Speer, el que quedó exento, estuvo en esa reunión. Él, en su defensa en Nuremberg, yo no estuve, yo no sabía. Porque esa es la razón. Yo nunca, la excusa era, nunca supimos. ¿No? Bien, en el 42 hacen el congreso y ante todo el partido nazi, no solamente las SS, dice, estamos haciendo la solución final, lo estamos haciendo en campos de concentración, lo estamos haciendo en Holanda, lo estamos trayendo de Holanda, de Bélgica, de Dinamarca, y lo estamos llevando todo a Polonia, y ahí estamos matando de a cientos de miles, porque esa es la decisión que eligió el Führer, y eso es así. Y en ese momento quedó pegado toda la jerarquía gubernamental alemana. ¿Me llevan puesto? Me llevan puesto a todos. Porque ahora nos están tentando para que nos rindamos, entonces el Führer mandó esta orden. Muchachos, blanqueemos para todos, dijo. Hasta hoy oculto, ahora por lo menos entre los del gobierno, y ahí es donde quedan pegados todos. Y eso fue un elemento en Nuremberg, a mí estoy yendo a Nuremberg. Eso fue un elemento trascendental en Nuremberg para decir, vos no podías no saber, y Albert Speer zafó, no solo zafó, fue a Estados Unidos, se hizo millonario, los hijos el día de hoy paran los cócteles con... el arquitecto del Führer es un héroe. ¿Tá? Patetismo. Y además porque era un pintón, fachero, era buenito, se arrepintió, a último momento se dio vuelta y traicionó al Führer. Me estoy yendo de mano. La responsabilidad personal. Arranca diciendo lo que era un teniente coronel. ¿Vos querés ir contra Eichmann? Era un teniente coronel. Antes que él, había dos líneas como mínimo. Y jerárquicamente, dos pesos pesadísimos, Göring y Hitler. ¿Está? Por lo tanto, el concepto de ser el máximo responsable no es así. Segundo, y acá no se metió en la boca del lobo. Los consejos nacionales judíos fueron los que pasaron la información clara, concreta y precisa de los nombres de los judíos y de las direcciones de los judíos donde hay que buscarlos y de la fortuna de los judíos. Para congraciarse con el sistema o para permitir vivir. Entonces, Canales, fíjate cómo se llevó puesto a su gente, dice, no pudo haber existido un Eichmann, no pudo haber existido un Auschwitz, no pudo haber existido un Treblinka, no pudo, sin la complicidad de los consejos nacionales
judíos de Dinamarca, de Holanda, de Bélgica, de Francia, de Polonia, todos, me está diciendo, son todos cómplices, son todos traidores. No, hubo muchísima complicidad porque hay algo claro, concreto. La dirección, los nombres, la descripción, si yo soy judío o no soy judío, estaba todo anotado en los consejos nacionales. Y esta información se la entregaron así a las fuerzas nazis. En algunos fueron por la fuerza, en otros por consenso, en otros para salvarse ellos, en otros porque creyeron que con eso iban a ir solamente a una concentración y no matar. En otros sabían que los iban a matar y igual seguían dando información para sacar a su familia del país. Hubo de todo. Ella no está diciendo, el pueblo judío estaba a favor del genocidio. No, de la Shoah. No. Está diciendo, hubo y está probado que trabajaron en conjunto. Ahí, chao, paria. ¿Tá? El concepto de paria también es un concepto de canales que otro día, porque no tengo tiempo, pero para trabajarlo. ¿Está? Ahí también metió a dos defensas a la hora de distintas alternativas que se podían dar. No todos los países respondieron al llamado de las SS de la misma manera. Hubo países, ella pone el ejemplo de Polonia y de Dinamarca. Dinamarca, con lentitudes burocráticas de funcionarios que no estaban de acuerdo con la medida, salvaron millones de vidas, o miles de vidas. Mandame tantos de tal pueblo. Bueno, pará, se perdió la tarjeta. Bueno, pará, repetí la información. Pará, en este pueblo no hay tantos, pedime por favor de otros pueblos. Esas medidas que hacían algunos funcionarios para salvar judíos, aunque fuesen del partido, y hubo, están demostradas. ¿Qué lo demuestra? Y te pones ejemplo. Eso salvó muchas vidas en Dinamarca. Por ejemplo, en Dinamarca, y eso no salvó muchas vidas en Polonia. ¿Está? Es discutible porque, bueno, usualmente el caso de Dinamarca es bastante triste lo que ha hecho mucha gente en Dinamarca, pero bueno. Y por último, no le hace lugar a la obediencia debida. Y perdón, obediencia debida no usa. Dice, a la obediencia jerárquica no militar, ni a la ley. ¿Por qué? Himmler, otro pillo, la Segunda Guerra fue el último año de la Segunda Guerra es fascinante desde las internas de los grupos de poder cercanos militares. Himmler, que era el más bicho de todos, por lejos el más bicho, a último momento se da cuenta que él podía ser el potencial futuro Führer de la paz y la unificación alemana y quería quedar bien con los aliados. Entonces ya en el 44 mandó a ordenar, no maten más judíos, porque vamos a perder la guerra, porque Rusia ya está a las puertas de Berlín, no maten más judíos porque tengo que vender, y fue especialmente a hablar con Eichmann y le prohibió siguiendo matar judíos. Se da vuelta, le pidió que no mate más. Y lo siguió haciendo. Y está probado. Que después de la orden de Himmler, él siguió como si nada hubiese pasado, porque él sentía que esa orden de Himmler podía ser discutida, y ahí es donde entramos a análisis personal de Eichmann. Eichmann, ella lo vio en el juicio y le hizo cambiar la idea de más radical, porque Eichmann era un tipo insignificante, inculto, muy ignorante. Citó a Kant porque dice que lo leyó y decía que él continuaba por imperativos categóricos y que se sintió desolado ante el imperativo categórico cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Una interpretación de Kant patética. ¿Está? No era un idiota moral tampoco. ¿Cómo? No era un tonto moral. No era un tipo limitado en materia de que era tonto. Era insignificante, era superficial. Él quería llegar lo más alto en la escala de la jerarquía, nada más. Lo escuchó, no aprobó el secundario, porque no le daba. Pero porque no era un tonto que no le daba, era vago. Era un tipo que quiso entrar en distintas organizaciones, las masónicas, entre ellos, y lo rechazaban porque era un perejil. Era insignificante, era pequeño, era muy malo a la hora de argumentar. No era, viste, vos decís, no, viste, los genios alemanes que con la línea. No, era un tipo que hacía 2 más 2, 4, bueno, de esta manera, si llega hasta la hora del tren, podemos matar más judíos. Él no tenía problemas con los judíos, él no odiaba a los judíos. No tenía odio racial. De que Eichmann no tenía una trayectoria o un carácter retorcido, que tenía algo antisemita. Era un hombre vulgar más un hombre vulgar más que quería ascender de la sociedad. carrera profesional. Un miembro de la masa.
¿Vieron la masa, el concepto de masa que vimos en el primer libro? Un miembro de la masa. ¿Qué es lo que no tenía y lo vuelvo a rescatar? Era pequeño, insignificante, vulgar, superficial, inculto. No sentía odio, no era un tipo que generaba, que le generaba, decía ser amigo de judíos y dio casos en los cuales él salvó judíos, porque decía, no tengo nada contra los judíos. Simplemente cumplía las órdenes. Simplemente quería, y después, ¿te das cuenta? Yo quería llegar. Yo cuando me quedo él cuando se quedó sin, y perdió la guerra, se quedó sin un sentido de pertenencia. Él quería pertenecer y en esa pertenencia escalar. Era ambicioso. Era un infeliz que logró matar millones de personas con su logística. Ahí no hay mal radical, dice Hannah Arendt. Incluso cuando en el juicio le lograban la falta de empleo, los trabajos mediocres que tuvo, antes de ser lo que era, él dice que se ponía incómodo, le daba vergüenza. Se avergonzaba. Mucho de lo que... En medio de lo que... Está grabado, está todo, Ashman. Se avergonzaba, se sonrojaba. Era patético. De vuelta, este no es, dice Hannah Arendt, este no es un monstruo, esto no es mal radical. Y ahí es donde dice, no hay mal radical. Ese concepto, ahí viene el tema del concepto de la banalidad del mal, que lo trabaja en este libro, pero lo trabaja mucho más en las cartas a Karl Jasper, que yo las recomiendo. Si quieren entender bien la banalidad del mal, hay que leer el libro de la banalidad del mal, pero después está también en PDF gratis las cartas entre Jasper, intercambio entre Jasper, que le critica, te metiste contra nosotros, de alguna manera, hasta termina entendiendo Jasper también después, porque siempre fueron amigos. Es interesantísimo el tenor de cómo no quiero, en un tema tan delicado no quiero pelearme con vos, pero entendeme qué. Eso, los consejos, cómo te metés con... ¿A qué apuntás? ¿Cómo que no es mal? ¿Cómo que no es un monstruo? ¿Cómo que no es un monstruo? No es un monstruo. Y eso es lo más patético, eso es lo genial del libro. Ahí analiza, llega a la conclusión de que desacredita de que los criminales sean personas psicópatas o diferentes a las personas normales. Que situaciones como el Holocausto pueden hacer que una persona normal pueda llegar a cometer crímenes horrendos como lo que cometió. Por eso, hay sociópatas, sí, hay psicópatas, dos cosas diferentes, sí. Pero en el tema del Holocausto, muy bien Alexis, y en los totalitarismos, no lo necesitas. Necesitas una masa adormecida, sin pensamiento crítico y sin responsabilidad individual. Fundamental la responsabilidad individual, por lo tanto la libertad. Recuerden, solamente sos responsable cuando sos libre. Si no sos libre, no sos responsable. Y si vos automáticamente te pones a someter al pensamiento del Dasman, a lo que se piensa, a lo que se dice, perdés la responsabilidad individual y automáticamente viene Auschwitz, te está diciendo. Pero no es porque sos un monstruo, guaya monstruo. Sociópata Hitler. Pero Hitler no te puede armar 7 millones de muertos solito. Necesita de un montón de almas adormecidas, banales, que generen la maldad. Desde esa, entre comillas, ingenuidad, que no, bueno, esa palabra la pongo yo. Banalidad, su vulgaridad, su falta de pensamiento crítico, su falta de pensamiento crítico, es lo que genera, y sáquense Auschwitz, sáquense Eichmann, ¿cómo podemos responder a que la comida esté podrida? ¿Cómo podemos responder que Nico esté doblado de dolor, que puede tener una apendicitis en este momento y que le chupe un huevo a toda la cárcel? ¿Cómo puede ser que hayan muerto 2 compañeros hace 2 meses, con diferencia de 1 mes entre uno y otro, suicidados en la misma celda del mismo pabellón? Acá, al lado de esta clase de filosofía, donde mueren personas acá, a 20 metros. Ah, son negros, son inferiores, Son nosotros. son pobres, Son nosotros. son nadie. Y quienes matan, perdón, son médicos de familia. Los médicos que dicen no tenés nada y te moriste del otro día, son médicos de familia. El fiche que fue y lo dejó morir, tiene una familia, vale, un beso. ¿Está? Los que torturaban en los campos de exterminio argentino, marcaban tarjeta. Después tenés ¿Entendés? este Nico que se casca llore. Ahí está otro. Bueno, esa banalidad de Jajá Lloren, con un preso muerto 10 y medio, está avalada, esto yo lo digo, por una sociedad racista, la Argentina, del 2023. Está avalada por unos gobernantes racistas del 2023. Está avalada por unos médicos de Argentina del 2023. Esa banalidad. Está avalada por muchos miembros de muchos organismos de derechos humanos que solamente son conmemoracionistas.
conmemoracionistas. Les encanta hablar de derechos humanos los 24 de marzo, mientras todos los días muere un preso. Y se jactan de ser progresistas, de defender los derechos humanos, y así estamos como estamos con una sociedad que vota mi ley. Porque quienes defienden los derechos humanos son esos organismos de derechos humanos conmemoracionistas que defienden ideas burguesas, blancas, políticas. Y no defienden ideas negras y políticas. Porque no hay nada más político que la muerte de cientos y cientos y miles de compañeros en la última década en las cárceles argentinas. Entonces, la banalidad del mal, el concepto de banalidad del mal, no es de la Segunda Guerra Mundial, no es de Auschwitz, no es de Treblinka, no es de Hannah Arendt en Jerusalén, es de la Argentina de tu tiempo y de eso depende tu vida. Por lo tanto, depende de tu pensamiento crítico tener la posibilidad de leer a esta mujer. En vez de cerrar pabellón, lo hicieron un pabellón modelo. Y donde murieron los pibes hoy tienen un carnet trabajador. O sea que quedó como un pabellón ejemplar. Y 2 pibes muertos en un mes y medio. Y van a morir más pibes. Y vinieron a habilitarlo porque Cierro con tiene esto. infraestructura, todo. Tenemos una cárcel de 480 plazas con 1.850 presos. Van a morir un montón en los próximos meses, sépanlo. Van a morir pibes de promedio 35 años, que es la del promedio de los presos en la provincia, en breve. Y están diciendo la muerte de un compañero ahora que el que tiene apendicitis en este momento. Entonces, ¿qué banalidad del mal de los nazis? Estamos hablando de acá. Estamos hablando de acá. Y no estamos hablando de monstruos. El médico que te bardea cuando vas enfermo no es un monstruo. Tiene hijos. Muchos vienen con la remera de Che Guevara. ¿Sí? Muchos hablan de progresismo. Las psicólogas o psicólogos farsantes que copian y pegan, no, rechazando todos los informes. Son geniales madres de familia, juegan al pádel re bien, ¿tá? Salen a bailar y hablan de vuelta de Perón o de los derechos humanos de los chicos en Siria, pero acá los matan. Cerremos, la banalidad del mal es nuestro presente, la banalidad del mal es nuestra sociedad, la banalidad del mal puede ser vos, puede ser ustedes, porque cuando sos víctima también puedes caer en la banalidad del mal. Cerramos. La semana que viene con, creo que la escuela de Frankfurt o con Foucault. ¿Alberto vota por eso? ¿Alberto vota por eso? ¿Cómo? ¿Votas por eso? No. No estás por eso. No, porque como tengo una remera de fútbol, soy negro, se creen que me pueden categorizar o no categorizar. Persiguiendo una locura, con los ojos bien abiertos, destinado a naufragar en este mundo capital. La demencia se incorpora y me deja sin aliento, apresado en un sistema sotretal. Enfilados como vacas que viajan al matadero, solo recuerdos vacíos donde empiezan a rondar. Miles de cabezas huecas que pelean por un sueño inventado, por un sueño irracional. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Mi neurona reaccionando, there will surmise. Mi neurona reactivando, there will survive. Un gigante que te aliena, el que no te da herramientas, el que lucra con la bota, el llamado Leviatán. Alejado de afectos, en un baño de concreto, detrás de los hierros muertos nos encierra en la espiral.